¿Alguna vez has amado a alguien que parecía amarte, pero que, poco a poco, se fue volviendo frío, distante, casi cruel? ¿Ya sentiste que tu alegría incomodaba más que tu tristeza? ¿Y alguna vez te preguntaste por qué, cuanto más verdadero eras, más parecía despertar irritación o rechazo en los demás? Carl Jung escribió alguna vez: conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Pero ¿qué sucede cuando tu luz revela una oscuridad que el otro pasó toda la vida intentando esconder? Todos nosotros, en algún momento, ya hemos sido ese espejo. Ya estuvimos frente a alguien que decía amarnos, pero cuya alma parecía retraerse ante nuestra presencia. ¿Qué hay en un corazón sensible que incomoda tanto a quien vive detrás de máscaras? ¿Por qué la empatía, que debería ser un puente, se convierte en una amenaza? Este video es un susurro de madrugada, una inmersión profunda en las dinámicas psicológicas que Jung llamó proyección, sombra y persona. Vamos a caminar juntos entre lo visible y lo invisible, entre la paz aparente y los abismos no dichos, y quizá, al final de este recorrido, comprendas por qué algunos amores se enfrían sin explicación, por qué algunas conexiones se enferman, y sobre todo, por qué tu esencia nunca fue el problema. Prepárate para ver lo invisible. Es extraño pensar que tu sensibilidad pueda ser vista como una amenaza, pero lo es, no porque hagas algo mal, sino porque ves demasiado, sientes demasiado, y justamente por eso, sabes demasiado. La mayoría de las personas pasa la vida entera intentando esconder sus heridas, sus contradicciones, sus fallas, de sí mismas y de los demás. Se aferran a la imagen que construyeron, fuertes, centradas, funcionales, seguras. Viven bajo el dominio de la persona. Como decía Jung, esa máscara social creada para evitar conflictos, conquistar aceptación, parecer normales. Pero tú no ves la máscara, tú ves lo que late detrás de ella. Entras a un lugar y sientes que algo no está bien, incluso cuando todos están sonriendo. Percibes la tensión escondida detrás de un todo está bien. Escuchas lo que no se dice, y eso, para quien vive fingiendo, es peligroso. Jung decía que el inconsciente de una persona se comunica directamente con el inconsciente de otra, incluso cuando no se pronuncia ninguna palabra. Y ahí es donde vive el miedo, porque cuando sientes lo que está siendo ocultado, no necesitas señalar. Tu sola presencia ya delata, tu silencio ya expone. Ya viviste esto, ¿verdad? Estabas con alguien que parecía amar tu dulzura, tu profundidad, tu calma, pero con el tiempo, esa persona empezó a irritarse contigo. Pequeñas bromas ácidas, una mirada fría, un comentario cortante disfrazado de chiste. Te confundiste, dudaste de ti. Intentaste ser más amable, más paciente, más comprensivo, pero no sirvió de nada, porque lo que esa persona sentía no era un simple malestar, era pavor. El tipo de pavor que nace cuando alguien nos ve sin las capas que usamos para ocultar quiénes somos en realidad. Y lo que tú veías, o mejor dicho, lo que sentías, era exactamente aquello que esa persona pasó la vida entera tratando de evitar. Imagina a alguien que vive escondido en un búnker emocional. Ahí dentro están la vergüenza, la rabia, el vacío, la inseguridad. Y por fuera, una armadura, el buen humor, la inteligencia, el sarcasmo, la racionalidad. Tú, con el alma abierta, entras en ese escenario como un escáner humano. No necesitas excavar. Solo estar presente basta para que las grietas empiezan a aparecer. Ellos sienten que tú sabes, aunque nunca digas nada, aunque solo sonrías y tomes tu té en silencio. Y ese saber, ese percibir sin esfuerzo, es interpretado por ellos como una violación, como si hubieras entrado en una habitación cerrada con llave sin permiso. No importa cuánto intentes ser ligero, comprensivo o discreto, el daño ya está hecho. Tú eres el espejo que muestra la verdad, y para quien vive en la ilusión, la verdad es insoportable. Peor aún, eres un espejo que no puede ser controlado. Pueden manipular a los amigos, a los colegas, incluso la propia narrativa. Pero a ti no. Tú sientes, y no tienen forma de borrar eso de ti. Jung observaba que el ser humano construye máscaras no solo para engañar a los demás, sino sobre todo para engañarse a sí mismo. El problema es que, cuando alguien como tú entra en sus vidas, esa autoilusión empieza a derrumbarse. Tú eres el espectador que no aplaude la obra, y eso, para su ego, es una ofensa grave. La rabia que surge no es tu culpa, es un mecanismo de defensa. No están molestos por lo que dijiste, están aterrados por lo que representas. La ruptura del velo.
la amenaza del contacto con su propia sombra. Piensas que, si eres más amoroso, más cuidadoso, se van a abrir, pero no lo harán, porque para ellos la cercanía es una exposición, la intimidad es una invasión. Tu amor no es visto como acogedor, es visto como una linterna encendida en un sótano lleno de fantasmas que prefieren mantener encerrados. Por eso ya te han llamado demasiado sensible, te acusan de exagerar, de ver problemas donde no los hay, pero en el fondo, tú lo sabes, solo estabas sintiendo lo que el otro se negaba a sentir. Tú no eres el problema, solo eres el mensajero, y como tantos mensajeros a lo largo de la historia, fuiste castigado por traer la verdad. Respira, no estás solo. Antes de continuar, ¿sabías que hay algo más peligroso que fracasar? La estancación silenciosa. Esa sensación de estar siempre ocupado, pero nunca en paz. De buscar constantemente, pero sin claridad sobre a dónde vas. Esto ocurre porque muchas personas intentan cambiar lo externo sin reconstruir la base mental que lo sostiene todo. Existe un proceso poco conocido que enseña justamente eso, cómo alinear pensamientos, decisiones y comportamiento con un propósito claro y una mente más estable. Este enfoque está basado en la filosofía estoica y la ciencia del comportamiento y ha ayudado a personas comunes a salir del caos mental para construir una rutina con más presencia, autonomía y dirección. Grabamos un video explicando esto paso a paso y lo publicamos en nuestro sitio. Puedes acceder ahora escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay algo casi sagrado y al mismo tiempo cruel en ser el espejo de alguien. No eliges ese papel, simplemente sucede. Entras en la vida del otro y, sin darte cuenta, te transformas en una superficie donde comienza a ver todo lo que intentó ocultar, sus dolores, frustraciones, deseos reprimidos, talentos descuidados, y entonces algo oscuro empieza a ocurrir. Dejas de ser visto como una persona, te conviertes en un reflejo incómodo, insistente, un reflejo que no puede borrarse. Carl Jung decía que aquello que no somos capaces de admitir en nosotros mismos, lo proyectamos en los demás, pero también hablaba de algo aún más peligroso, el espejo de la vida no vivida, aquel que no solo revela nuestra sombra, sino también el brillo que abandonamos. Eso es exactamente lo que tú representas. Piensa en las veces que compartiste un logro tuyo con alguien que decía amarte y notaste una mirada fría, una sonrisa forzada, un cambio sutil en el tono de la conversación. No estabas presumiendo, solo estabas compartiendo un momento feliz, pero tu luz iluminó el vacío del otro. Eres el artista que ellos no tuvieron el valor de ser. Eres el sensible que aprendieron a reprimir. Eres el audaz que nunca se permitieron dejar florecer. Y eso, para muchos, es insoportable, porque tu existencia se convierte en una prueba viva de aquello que eligieron no vivir. Tu libertad es un recordatorio de la cárcel que ellos mismos construyeron. Tu alegría expone la anestesia que llaman vida normal. Te conviertes en el retrato de una posibilidad negada, y para quien pasa la vida alimentando una narrativa interna de que no se pudo, no era posible, no era el momento, ese retrato es casi una provocación. Jung llamaba a esto la sombra dorada, las cualidades positivas que proyectamos en otros porque no logramos acceder a ellas en nosotros mismos. Al inicio, eso genera admiración, encanto, incluso amor, pero con el tiempo, cuando el otro se da cuenta de que no puede absorber tus virtudes solo por estar cerca de ti, esa admiración es agria, se transforma en resentimiento y finalmente en ataque. Es como si, al no soportar lo que ve, el otro intentara romper el espejo, y ese espejo eres tú. Empiezan a minimizar las cosas que amas, a despreciar tu sensibilidad, a ridiculizar tu espiritualidad, tu arte, tu forma de ver el mundo. No solo se están burlando, están intentando destruir el reflejo, porque mientras el reflejo exista, tendrán que lidiar con el dolor de saber que pudieron haber sido algo más y no lo fueron. Aquí es donde la relación se convierte en una prisión invisible. Empiezas a recortarte, hablas menos de tus victorias, escondes tus ideas, evitas expresar tu alegría, intentas ser menos, a ver si eso devuelve el amor, calma el ambiente, suaviza la distancia, pero no sirve de nada, porque el problema nunca fue lo que haces, es lo que despiertas. Podrías ser la persona más discreta del mundo, aún así, tu alma vibraría, y esa vibración incomoda. Eres el espejo que no miente, y por eso quieren apagar tu brillo.
no por maldad consciente, sino por un impulso primitivo de preservación. Están luchando por mantener viva la mentira que se cuentan a sí mismos. Y tú eres el riesgo de la verdad. Eso explica por qué, en ciertas relaciones, sientes que necesitas encajar en un espacio estrecho, como si tu alegría tuviera que ser contenida, tu profundidad diluida, tu esencia silenciada. Pero entiende esto, esa incomodidad que provocas no es culpa tuya, es solo la reacción natural de quien nunca tuvo el valor de mirarse de verdad. Te volviste peligroso no por hacer algo, sino por ser. Y eso, para muchas personas, es intolerable. Pero hay una belleza dolorosa en todo esto, porque ser el espejo también es ser el llamado. No viniste a agradar, viniste a recordar, viniste a revelar lo que fue olvidado. Y aunque intenten romper el espejo, la imagen ya fue vista. La semilla de la verdad ya fue plantada. Existe un momento silencioso, casi imperceptible, en el que el amor se transforma en algo amargo. Aún recibes un buenos días, aún escuchas te amo, aún comparten el mismo techo o la misma rutina. Pero, de repente, algo cambió. La energía, la presencia, el brillo en la mirada. Sientes que la persona está ahí, pero no está. Habla, pero no escucha. Sonríe, pero no vibra. Y tú, por más empático que seas, no entiendes que hiciste mal. Pero la verdad es que no hice nada mal. Lo único que hiciste fue existir. Y existir, cuando se es íntegro, cuando se es sensible, cuando se es profundamente humano, a veces es demasiado para quien vive anestesiado. Carl Jung escribió: aquello que negamos en nosotros mismos, terminamos odiándolo en los demás. Y la envidia que nace de quien debería amarnos es exactamente eso, odio disfrazado de frialdad, nacido de la negación del propio brillo. Tu valentía de ser completo, incluso con todas tus fragilidades, es una afrenta para quien vive dividido. Tu autenticidad hiere, tu libertad duele, tu alegría les recuerda todo lo que fue enterrado, sueños no vividos, afectos no expresados, versiones de sí mismos que fueron abandonadas en nombre de alguna máscara que hoy ya ni saben por qué siguen usando. Y entonces comienza el distanciamiento, no por falta de amor, sino por exceso de comparación. Te conviertes en el enemigo sin querer, no porque hayas hecho algo contra el otro, sino porque estás haciendo todo a favor de ti. Ellos no envidian lo que tienes, envidian lo que eres, tu capacidad de sentir profundamente, tu habilidad para emocionarte con las cosas pequeñas, tu talento para transformar el dolor en arte, el silencio en refugio, el caos en belleza. Dicen que te aman, y en algún nivel es verdad, pero ese amor está contaminado por el dolor que despiertas sin saberlo, porque amar a alguien que nos recuerda lo que perdimos puede ser insoportable, y con el tiempo, la admiración se convierte en crítica, el encanto se vuelve irritación, la ternura se transforma en desprecio, empiezan a sabotear tu paz, de forma sutil. El día en que estás feliz, lanzan una duda. En el momento en que brillas, apagan la luz del cuarto. Cuando más necesitas apoyo, te ofrecen indiferencia. Compartes un logro y recibes un «qué bueno», seco. Desahogas un dolor y escuchas un «estás exagerando». Intentas acercarte y te encuentras con una pared invisible. Es como si tu existencia los pusiera en jaque, como si fueras, sin querer, un recordatorio constante de todo lo que no se permitieron vivir. Y entonces empiezas a cuestionarte, ¿será que estoy siendo egoísta? ¿Será que soy difícil de amar? Pero esas preguntas nacen de tu generosidad, no de la verdad, porque la verdad es otra. Su amor se convirtió en envidia, y no por maldad, sino por inmadurez emocional, por miedo a enfrentar el vacío que tú, sin querer, dejaste al descubierto. El problema nunca fuiste tú, fue lo que reflejaste. Solo mostraste un abismo, y a nadie le gusta mirar su propio abismo. En este tipo de relación eres castigado por ser completo, y es en ese punto donde el dolor se vuelve insoportable. Pero hay una elección silenciosa, difícil, pero necesaria. Dejar de intentar hacerse pequeño para caber en el campo emocional de alguien que se alimenta de tu inseguridad. No viniste a encogerte, viniste a expandirte, y si eso incomoda, tal vez sea momento de preguntarte, ¿qué estoy intentando salvar? ¿El amor o la ilusión? Porque amar a alguien que nos ama de vuelta debería ser ligero. Y si la balanza siempre se inclina hacia tu lado, quizá no estés en una relación, sino en una trampa emocional. Y el nombre de eso no es amor. Existir con verdad es un acto de valentía, pero también es un riesgo. No todo el mundo está listo para lidiar con la presencia de alguien que no se esconde,
que siente profundamente y que se niega a vivir a medias. El empata es, por naturaleza, alguien que percibe lo que está fuera del alcance de las palabras, lee el silencio, escucha el cambio en el tono de voz, sabe cuando el alma está gritando, incluso cuando la boca dice, todo está bien, y es precisamente por eso que incomoda tanto. Carl Jung decía que la verdad interior muchas veces es rechazada porque desorganiza la estructura psíquica construida para protegernos del dolor. Quien vive en la negación no quiere ser sanado, quiere ser preservado. Y tú, con tu presencia real, con tu luz, con tu claridad, amenazas esa preservación. Es difícil de aceptar, pero no todo el mundo quiere crecer. Algunos prefieren mantener las heridas abiertas, porque ya aprendieron a sobrevivir con ellas. La herida se convierte en identidad, y cuando tú apareces con el bálsamo de la verdad, la propuesta de sanación asusta. Puede que hayas pasado años intentando demostrar que tu amor era bueno, que tu presencia era segura, que tu intención era sincera, pero eso no importa para quien está comprometido a no ver. La verdad, incluso cuando se dice con amor, es una ruptura, rompe el contrato invisible de una relación basada en la ilusión. Dice, yo te veo. Y para quien lleva años escondiéndose, ser visto duele más que estar solo. Van a reaccionar como si hubieras hecho algo terrible. Van a invertir la lógica. Te acusarán de ser difícil, inestable, demasiado exigente. No porque eso sea verdad, sino porque es más fácil hacerte dudar de ti mismo que admitir que no saben cómo lidiar con alguien tan íntegro. Y aquí está el punto más cruel. Cuanto más intentas ser verdadero, más rechazo parece aparecer. Extiendes la mano y no la toman. Te abres y te ignoran. Intentas conversar y te acusan de estar creando problemas. Esta es la factura silenciosa que muchos empleados pagan, la de ser tratados como villanos por no saber fingir, por no poder ser superficiales, por no caber en la cajita cómoda de la negación ajena. Pero a pesar de todo eso, hay algo que necesitas saber. Tu verdad es tu fuerza. Sí, asusta, incomoda, puede alejar, pero también libera. No todos van a soportar tu presencia, pero los que se queden, se quedarán de verdad, porque solo quien ha enfrentado su propia sombra es capaz de amar la luz del otro sin miedo. Ser verdadero tiene un precio, pero vivir en la mentira cuesta el alma, y tú ya pagaste demasiado caro por intentar ser aceptado donde solo necesitabas ser libre. La verdad no es cómoda, pero es el único camino que te lleva de regreso a casa. Tal vez la gran tragedia del empate no sea sentir demasiado, sino esperar que los demás también quieran sentir con él. Entras en las relaciones con el corazón abierto, con sed de conexión genuina, con el deseo sincero de caminar al lado de alguien que también vea belleza en la profundidad. Pero el mundo no siempre devuelve esa entrega con dulzura, y cuando eso pasa, lo que queda es la duda. ¿Será que el problema soy yo? Empiezas a desconfiar de tu sensibilidad, de tu intensidad, de tu verdad. Pero hoy, en este instante, necesitas escuchar y guardar algo esencial. No estás roto. Estás despierto, y quien está despierto asusta a quien todavía está dormido. Tu presencia, como nos enseñó Carl Jung, carga luz y sombra, ilumina, pero también revela. Y no todo el mundo está listo para ver lo que ha vivido escondido en la oscuridad. Algunas personas te van a atacar no por maldad, sino por autoprotección. No te odian a ti, odian lo que tu alma despierta en ellas. Y lo más duro de aceptar es que a veces el amor no sobrevive al encuentro con la verdad. No porque la verdad destruya, sino porque exige madurez para ser acogida. Y no todo el mundo está listo para amar a alguien que se niega a mentir sobre quién es. Aún así, vale la pena ser tú. Vale la pena no encogerte. Vale la pena pagar el precio de no encajar, porque lo que ganas es la libertad de existir entero. Hoy, tal vez entendiste por qué esa relación se enfrió, por qué esa mirada cambió, por qué ese te amo perdió el alma. No eras tú. Era el reflejo. Y ahora que ves esto con claridad, ya no necesitas inclinarte, ya no necesitas explicarte. Puedes, por fin, volver a respirar, con el alma erguida y el corazón en paz. Necesito contarte algo. Durante mucho tiempo yo también intenté encajar. Intenté hablar más bajo, sentir menos, reírme de chistes que dolían y sonreír cuando mi corazón pedía silencio. Pensé que, si yo fuera más ligero, más normal, más fácil de tratar, tal vez la gente se quedaría, pero no se quedaron. Y un día, frente al espejo, lo comprendí. No se estaban yendo por lo que yo era. Se estaban yendo porque lo que yo era los obligaba a enfrentar aquello que no estaban listos para ver. Si llegaste hasta aquí en este video, sé que lo sientes en la piel.
esa sensación de ser demasiado para los demás, demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado profundo. Pero, ¿y si te dijera que todo eso parece excesivo? ¿Es exactamente lo que te vuelve raro? No estás solo, y te agradezco, de verdad, por haber caminado conmigo hasta aquí. Este espacio fue creado para eso, para dar voz a quienes viven entre lo visible y lo invisible, entre lo consciente y lo inconsciente, entre el dolor de sentir demasiado y el milagro de no haberse anestesiado. Y si algo dentro de ti, ahora, se siente más ligero, más comprendido, más despierto, entonces, este video ya cumplió su propósito. Y antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo funciona este proceso que ha sacado a miles de personas del piloto automático y las ha ayudado a construir una vida más coherente con sus valores y con la persona que realmente quieren ser. Y ya que te quedaste hasta el final, dime algo. ¿De verdad te vas a ir de aquí sin dejar un comentario? ¿Vas a esconderte después de haberte revelado tanto? Deja algo aquí abajo, una palabra, un desahogo, una duda. Yo leo todo, siempre. Dale like al video, no por el algoritmo, sino porque esto realmente te tocó. Suscríbete al canal. Vamos a seguir esta conversación por muchos caminos. Y activa la campanita, porque sinceramente, si dependiera solo de la vida, seguirá poniendo en tu camino a personas que no entienden tu profundidad. Aquí, al menos, encuentras refugio. Y ahora, estos videos que están apareciendo en la pantalla, bueno, uno de ellos puede contener la pregunta que has evitado durante años, y el otro quizá revele una verdad que aún no te has atrevido a nombrar. Tú eliges seguir adelante o volver a dormir. Pero si decides seguir, hazlo con valentía. Nos encontramos allá.